Bienvenidos a esta séptima sesión del seminario intensivo sobre construcción del sentido común, las representaciones sociales y la cultura en el capitalismo contemporáneo, que nos está impartiendo el doctor Jorge Veraza Oriozoastegui como parte de las actividades con las que el Seminario Permanente de Formación Teórica estamos cerrando nuestras actividades este semestre. Es un espacio abierto a todos los estudiantes, compañeros que deseen participar. Les comento, el doctor Jorge Veraza es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Ha sido ganador del premio Libertador de las Américas al mejor texto de marxismo escrito. Es considerado como el teórico marxista más importante actualmente por Ignacio Ramonet, periodista alemán, y ha estado compartiendo con nosotros durante toda la semana elementos que nos han permitido o nos están permitiendo comprender lo que es el sentido común, la representación social y la cultura en el capitalismo contemporáneo. Estas dos sesiones prácticamente ya son las sesiones donde está como sintetizando, armando las conclusiones. Los dejo con él, sin más preámbulo. Bueno, pues gusto de estar otra vez con ustedes. Vamos a iniciar. El día de ayer habíamos profundizado en nuestro acercamiento al sentido común. El sentido común mercantil capitalista no es cualquier sentido común, sino uno específicamente históricamente determinado, y nuestra forma de pensar, de sentir, de imaginar, de emocionarnos, de percibir incluso, está determinada, esta dimensión de la psicología social, está determinada por la forma mercancía. Una forma económica es simultáneamente otra de sus dimensiones, es una forma psicosocial, determina la estructura del sentido común mercantil capitalista. Ayer profundizábamos y estuvimos observando un aspecto decisivo de la forma mercancía, uno que sintetiza los factores de esta. Recordarán ustedes, está formada por valor de uso, su dimensión de producto y su dimensión de valor de cambio. Pero si observamos la mercancía sintéticamente, encontramos que produce un efecto, justamente su composición dual de valor de uso y valor, produce un efecto en la conciencia de los agentes
de la producción, de los agentes de la circulación, de los agentes sociales, produce un efecto de fetichización de la conciencia. Por eso Marx, en el capítulo primero del Capital, redondea o termina este capítulo, su parágrafo cuarto, titulándolo El fetichismo de la mercancía y su secreto. Así es que es sorprendente que un elemento económico como la mercancía pueda presentar este rasgo de producir una forma de funcionamiento mágica de la conciencia, generar un fetichismo, y entonces por eso Marx dice, bueno, aquí hay el fetichismo de la mercancía y vamos a resolver su secreto. ¿En qué consiste, verdad? Veíamos que el fetichismo de la mercancía se expresa, todavía está escrito en la parte de abajo, las dos confusiones que genera en la conciencia, que hace que las relaciones entre cosas sean vistas, asumidas o interpretadas como relaciones entre personas. Y a la inversa, la segunda confusión complementaria es que las relaciones entre personas son vistas, asumidas e interpretadas como relaciones entre cosas. Largamente estuvimos ayer explicando cómo es que se podía dar este fenómeno y en qué consiste, cómo entenderlo. Bien, el día de hoy vamos a regresar al primer esquema que hicimos, el esquema de la conciencia social, es decir, de todas las formas de conciencia que existen en la sociedad, todos los tipos de discurso que en la sociedad emergen, se desarrollan, como el sentido común, como las ideologías de clase, como la conciencia de clase del proletariado, como las ciencias naturales y las ciencias sociales, son otras formas de conciencia social, o también el arte, la religión, finalmente la filosofía. En este orden es que cada uno de estos discursos es más desarrollado, más complejo. Uno trabaja sobre el anterior y va complejizando la reflexión que podemos hacer sobre la realidad. Desde la conciencia práctica, propia del sentido común, en donde los pensamientos están siempre ligados a conductas, a acciones, hasta la filosofía, en donde se llevan a cabo reflexiones sobre la totalidad del mundo natural, del mundo humano, en la mayor profundidad. Y que, bueno, pues, su conexión con la práctica es muy mediada. Bueno, este era nuestro esquema de la conciencia social, y ahora lo que vamos a hacer es volver al mismo para hacer algunas puntualizaciones. Ya tenemos aquí escritos los principales componentes o tipos de discurso de la conciencia social, y ahora vamos a adscribir el enfoque
que a cada uno le corresponde. La filosofía observa al mundo como totalidad, puede hablar de todo y al mismo tiempo habla de cada una de las cosas y de todo de forma unitaria. Y le interesa al mundo en su ser esencial. Así es que, cualitativamente y como valor de uso, este es el aspecto que por ahora es importante para nosotros, para relacionarlo con el tema de la mercancía, con el tema de la estructura de la mercancía, que decimos es la que le da todas las determinaciones al sentido común, justamente en una dualidad o una contradicción. La contradicción valor de uso constitutiva de la mercancía también provoca la existencia de un sentido común contradictorio, con una doble perspectiva de valor y de valor de uso. Pero la filosofía no presenta esta dualidad. Hay diversas filosofías con diversos enfoques, pero todas observan al mundo en su aspecto cualitativo, en su aspecto de valor de uso, en su aspecto de cómo nos es útil el mundo, cómo lo percibimos, cómo lo gozamos, cómo actuamos en él en términos cualitativos, y cuál puede ser la explicación de los cómo y los porqués de su construcción. Igualmente, de modo cualitativo, capta el mundo el arte como valor de uso. Claro, es un valor de uso estético, no algo utilitarista. No es el valor de uso desarmador, sino un valor de uso al cual tenemos una distancia. No sirve para usar esto o aquello, no sirve para un gozo de tipo estético. La religión también tiene una captación del mundo total como valor, su sentido cualitativo. Desde una perspectiva diferente, la filosofía, el arte, la religión captan al mundo como valor de uso, con un enfoque o un sesgo distinto, pero siempre en un sentido cualitativo. Las ciencias naturales también captan al mundo como valor de uso, pero de manera parcial, no todo el mundo, sino solamente un sector de realidad, la física, química, un sector preciso de realidad, la química, y así seguimos. Vamos a ponerle aquí particular, ¿no? Y estos son unos enfoques de valor de uso total: la religión, el arte, la filosofía. Lo mismo las ciencias sociales enfocan al mundo en su sentido cualitativo como valor de uso particular. No se ocupan de la naturaleza y generalmente se ocupan de un sector de la vida social, de la sociología, de la economía, de la psicología o de la antropología. Ahí captan la totalidad del mundo social, pero vamos a decir con un enfoque particular. Las ideologías de clase también enfocan al mundo, bueno, especialmente la ideología de la clase dominante enfoca al mundo desde la perspectiva del valor e incluso del plusvalor. Es una captación del mundo de tipo unilateral. También versan sobre cualquier cosa, pero siempre observándola, o sea, abordan de manera total
pero siempre con una mirada sesgada, siempre sesgada hacia el valor, siempre sesgada hacia el plusvalor, hacia la ganancia. Así que esta adscripción a cada uno de los discursos sociales para observar su enfoque prioritario ya nos va mostrando contrastes. Todas estas instancias son de valor de uso, unas totales y otras particulares, mientras que ahora tenemos a la ideología de la clase dominante con un enfoque total, pero simultáneamente sesgado solo hacia el valor. La conciencia de clase proletaria tiene un enfoque solamente encaminado al valor de uso y en un sentido total. Contrasta la ideología de la clase dominante con la conciencia de clase proletaria, una sesgada hacia el valor, otra sesgada hacia el valor de uso. Mientras que el sentido común, es decir, aquella forma de pensamiento, de sentimiento, de percepción, de emocionarse y de imaginar, que es común a la clase dominante, a la clase proletaria, a los campesinos, a la pequeña burguesía, aristocracia si hay en algún país, a los terratenientes, a los científicos sociales y naturales, a quien hace arte, hace religión o hace filosofía. Es decir, todos los individuos de la sociedad participan del sentido común, aunque algunos, además de participar del sentido común, se dedican a las ciencias naturales. Y otros, además de participar del sentido común, se dedican a las ciencias sociales, no a las ciencias naturales. Y otros no se dedican a ninguna de las dos ciencias, sino a la filosofía, pero participan también del sentido común. Y así seguir, para no abundar. Ya entendimos cómo hay esta condición del sentido común de poder comunicar a toda la sociedad, que es lo que resaltamos en sesiones pasadas. El sentido común tiene un enfoque dualista, habla acerca de todo, pero según la contradicción valor-valor de uso. Como la religión, como la filosofía, como el arte, como las ideologías de clase, también tiene un enfoque sobre cualquier aspecto del mundo, tanto del mundo natural como del mundo social, pero no lo sesga hacia el valor de uso, tampoco lo sesga hacia el valor o el valor, sino que tiene un enfoque basado en la estructura de la mercancía, según la contradicción que la constituye de valor y valor de uso. Y eso es lo que posibilita que aquí el conjunto de ideas, sentimientos y demás que ocurren, de representaciones sociales, sean peculiares. Porque solo aquí la conciencia es prisionera del fetichismo de las relaciones sociales, del fetichismo de la mercancía, del fetichismo del dinero, del fetichismo del capital, del fetichismo del salario, etcétera, etcétera, así como de las formas transfiguradas de la ganancia, del plusvalor. Es decir, que básicamente estas representaciones sociales responden a esta doble confusión, a la asunción propia del fetichismo de la mercancía, de confundir las relaciones entre cosas con relaciones entre personas y confundir las relaciones entre personas con relaciones entre cosas. Esto no sucede en el resto de formas de conciencia social según su enfoque específico, pero esto es lo que priva en el sentido común. Claro que, como el sentido común de él participan todos los individuos de la sociedad, pues es posible que, por ser científico social, no superes el fetichismo, los condicionamientos del sentido común.
Y entonces, al hacer tu ciencia, sin embargo, sigues prisionero de la estructura de la mercancía. No solamente al momento de estar compartiendo con los demás, sino al momento de hacer tu ciencia, se va a colar el sentido común y no se va a poder refinar en el curso de tu trabajo científico. Y así sucedería con la religión, con el arte, la filosofía u otras ciencias, ¿verdad? O las ideologías de clase. La conciencia de clase proletaria, sesgada hacia el valor de uso, confrontada con la sociedad burguesa en la cual es explotada, en la que se le explota plusvalor, por eso se sesga hacia el valor de uso. Sin embargo, todos los proletarios participan del sentido común y de sus fetichismos. Así es que su conciencia también puede quedar prisionera del sentido común y no rebasarlo. Y así sigue, ¿no? Entonces, ya vemos una característica peculiar de las representaciones sociales del sentido común es justamente que son mercantiles. Son representaciones sociales propias del sentido común. Y son mercantiles y entonces participan del fetichismo, de la transfiguración de la conciencia que es característica del sentido común. Mientras que las representaciones sociales propias del arte, en tanto arte, no en tanto que el artista también participa del sentido común, recuérdenlo siempre, no, en tanto que las representaciones sociales propias del arte, representaciones que pueden ser literarias, poéticas, llenas de metáforas, que no son conceptos, son representaciones, claro, o representaciones pictóricas e icónicas en general, o representaciones de tipo musical, representaciones sociales musicales, auditivas, para nada conceptos, no son representaciones de tipo mercantil y tampoco fetichistas. Claro que pueden quedar entrelazadas con representaciones de sentido común y esas sí son. Pero lo que tienen de específico no lo son. Lo mismo las representaciones de la religión, que son representaciones sociales, pero no son de las del tipo del sentido común. Es lo que nos interesa distinguir. Y representaciones sociales también las tenemos en las ideologías. Y tampoco son de tipo fetichista. No hay representaciones sociales en el enfoque propio de la filosofía, de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, sino que se dedican a construir conceptos particulares o conceptos totales, según el caso, pero en donde la reflexión, el análisis, refina el pensamiento respecto de determinaciones axiológicas o éticas, refina el pensamiento de determinaciones emocionales, pero que están presentes, es así, en la representación social. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta de este panorama, como al mismo tiempo que la conciencia social nos indica distintos tipos de representaciones sociales y exalta a las representaciones sociales propias del sentido común con sus características peculiares de estar estructuradas a partir de la estructura de la mercancía y de no ser presa de la conciencia de los individuos que están inmersos en el sentido común, siempre de diversos fetichismos.
A veces se dice que, bueno, los medios de comunicación manipulan su conciencia en términos comerciales para venderte lo que sea, en términos políticos para hacerte simpático al político más corrupto y vendepatrias y más cosas que tienen su cabeza. Bueno, entonces, pareciera ser que los medios de comunicación de masas, periódicos, televisión, radio, etc., tendrían un poder muy intenso sobre la conciencia de toda la población, y que si no fuera por los medios de comunicación, pues todo sería muy claro y muy humano en nuestra convivencia. Bueno, pero ahora estamos viendo que en realidad esto no es así. Los medios de comunicación pueden llevar a cabo una manipulación de la conciencia de las personas, porque previamente el sentido común, toda la población se encuentra tergiversando la conciencia, el enfoque que tiene sobre la realidad, según esta dualidad contradictoria de valor de uso, según estos fetichismos, en donde de alguna manera priorizas a las relaciones entre cosas por sobre las relaciones entre personas y continuamente las estás confundiendo. O priorizas a las cosas por sobre las personas. Llega el medio de comunicación y te ofrece una cosa que te la vende y te dice que es mágica y que te va a poner la piel a tu madre, que te vas a limpiar con un papel que, en fin, según lo que te quiera vender. Pues claro, los sujetos valen madre. Lo que yo quisiera es tener un celular nuevo así bien chingón, y con eso todos mis problemas se resuelven. El lleno de cosas sustituye a nuestro vacío existencial, a nuestro vacío emocional, a nuestra condición de propietarios privados de mercancías que andamos circulando por el mundo intentando satisfacer nuestras necesidades y desplegar nuestras capacidades, y recíprocamente pues tenemos que ver con la mercancía, y así al hacer nuestras necesidades también nuestra mentalidad queda determinada. Para decir resumidamente lo que hemos estado explicando largamente, cómo la mercancía tiene una dimensión económica y una dimensión psicosocial simultáneamente. Bueno, entonces los medios de comunicación hacen un trabajo sobre la base de un terreno previamente preparado. Si los medios de comunicación, sobre todo, quieren encargarse de sesgar a la conciencia social a favor de las clases dominantes, a favor de la ideología dominante, a favor del valor y a favor del plusvalor de la ganancia, lo logran a partir del hecho de engancharse con las determinaciones del valor presentes en el sentido común, pero sobre todo con la confusión fetichista que prima en el sentido común. Cada uno de los discursos que hemos visto, que están aquí presentes, unos que se sesgan solo hacia el valor, otros que se sesgan solo hacia el valor de uso, todos están derivando del sentido común. Y todos son elaboraciones del mismo, refinando el valor de uso respecto de las dimensiones de valor, o refinando las dimensiones de valor respecto de las de valor de uso. Pero al mismo tiempo, cada vez que influyen al sentido común, otra vez tienen que
tener que ver con esta dualidad contradictoria y fetichista de la estructura de la mercancía, de la contradicción valor de uso. Así es que, si primero hicimos el recorrido de que la ideología sesgada hacia el valor y el plusvalor, intentando justificar la ganancia, ocultando la explotación, puede lograr su cometido de influenciar al sentido común desde los medios de comunicación, y lo puede hacer porque engancha con las dimensiones de valor propias del sentido común y con la confusión fetichista que aquí prevalece. También tenemos que decir la inversa, que para poder anclarse en el sentido común, que para poder someterlo y sesgarlo cada vez más según los intereses de la clase dominante, tiene que usar el lenguaje del sentido común. Tiene que encubrir su lenguaje unilateral de ideología dominante y presentarla en los términos contradictorios de valor de uso propios del sentido común. Decíamos que Sergei Moscovici, gran investigador del sentido común, psicólogo social, sumamente importante, recientemente, hace unos 7 o 8 años murió, pero él fue el iniciador, el fundador de la psicología social genética, una corriente francesa de psicología social, crítica de la psicología social prevaleciente, intentando construir una psicología social que pudiera considerar la noción de proceso, la noción de conflicto y contradicción, que se zafara del conformismo y de la situación en que se encuentra, y mayormente se encontraba antes de la emergencia de esta psicología social genética, fundada por Moscovici. La psicología social funcionalista, que predomina todavía, que tiene su sede en Estados Unidos, y es una psicología social francamente conformista, unilateral, que no considera la situación de conflicto, de proceso, sino que se atiende a las funciones que el sistema asigna a las personas y asume que estas funciones son lo mismo que ser humano. Las funciones que te asigna el sistema y en las cuales estás sometido, y de acuerdo a ellas tú piensas, sientes y demás, es asumida por esta psicología social funcionalista como la forma de ser de los humanos por antonomasia. Bueno, es frente a esta psicología social profundamente ideologizada a favor de la clase dominante, que Sergei Moscovici se levanta, la critica y intenta construir un discurso auténticamente científico a través de esta crítica, con su psicología social no solo que observa funciones, sino que observa las dimensiones procesuales, históricas o genéticas de los procesos sociales y psicosociales. Y por ende se ocupó también del sentido común, ¿no? Este lugar en donde se están originando la forma de sentir, pensar, imaginarse de toda la sociedad, y a partir del cual se desarrollan ulteriormente las formas de conducta individuales o grupales. Y quiso interpretar, decíamos
al sentido común, distinguiendo claramente que aquí no hay conceptos, aquí hay juicios provisionales, y comúnmente estos juicios provisionales decantan o se concretan en representaciones sociales, en donde quedan fusionadas dimensiones emocionales, dimensiones que apuntarían a concepto o que son pensamiento discursivo, y que también tienen dimensiones axiológicas o valoración, y van implicada la valoración del mundo, ¿no? Así como, en cuarto lugar, las representaciones sociales son indicaciones prácticas, ¿no?, de cómo actuar, ¿no? No solamente la cosa es esto o es aquello, sino a propósito de que la cosa es esto o aquello, tú actúas de este o de tal manera. Y es, la cosa no solo es esto y aquello y tú actúas de tal y cual manera, sino que esta cosa es buena, esta cosa es mala, implica siempre una valoración ética. Como vimos en diversos ejemplos el día de ayer, les repito, el del árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, porque aquí tenemos una valoración de que el torcido, ese árbol que crece torcido, es algo malo, ¿no? Ya está la valoración ética, tiene la reflexión teórica sobre, bueno, esta persona no actúa de manera recta, torcido, en el diagnóstico va incluida la valoración ética y también va incluido el cómo debes actuar al respecto. Aclarando entonces Moscovici esta composición compleja de las representaciones sociales del sentido común, quiso así distinguirlo respecto de la ciencia, fundamentalmente, aludiendo a las ideologías, distinguiéndolo de la filosofía, pero asumiendo de manera reduccionista que las representaciones sociales eran el material solo del sentido común. Mientras que vimos cómo hay representaciones sociales en otras formas de conciencia, pero que son de tipo diferente. Representaciones sociales solo cargadas hacia el valor, o representaciones sociales solo cargadas hacia el valor de uso, en ningún caso fetichistas. Pero las representaciones sociales del sentido común son contradictorias de acuerdo a la composición de la mercancía y siempre son fetichistas e implican transfiguración de manera esencial. Así que esto va a propiciar el hecho de que Sergei Moscovici, al momento de hacer su trabajo de investigación sobre el sentido común, tan rico al observar las representaciones sociales, sin embargo las confunda con representaciones sociales ideológicas, y a las representaciones sociales ideológicas con las del sentido común. Y falta precisión entonces en este trabajo de análisis y crítica del sentido común y también de análisis y crítica de la psicología social funcionalista. Por eso es que tiene mucho sentido el fortalecer este enfoque de Sergei Moscovici sobre el sentido común con base en las representaciones sociales, haciendo la distinción, la matización de los tipos de representaciones sociales, una matización que solo se puede hacer mediante la utilización del Capital de Marx, y haciendo entonces una teoría marxista del sentido común, que observe, subraye el carácter histórico concreto del sentido común
y el carácter peculiar de las representaciones propias del sentido común como representaciones sociales de tipo mercantil fetichista, para redondear lo que estamos planteando. Vamos a fijarnos, vamos a hacer un recorrido por un pasaje importante de Sergei Moscovici acerca del sentido común, acerca de las representaciones sociales del sentido común, para observar su enfoque y ver cómo es que lleva a cabo una confusión, y así podremos también nosotros criticarlo con lo que hemos aprendido. ¿Ah? Aquí tenemos un pasaje en la página 697 del tomo 2 de su Psicología Social, Pensamiento y Vida Social, Psicología Social y Problemas Sociales, publicados por Paidós. En este pasaje, Moscovici se encuentra señalando tres características propias de las representaciones sociales del sentido común, que serían el hecho de que personifica las cosas. Personifican, quiero decir, las ideas, para que no nos confundamos. Personifica las ideas. El tema no es el complejo de Edipo, el tema no es el psicoanálisis intratotal, el tema es que es Freud el que lo dice. Se personifica, es Freud. Es Marx, no son unos conceptos, es Marx el que lo dice. Se personifica y así queda ubicado la tal idea de, con una barba, con unas cejas, con un aspecto personal. Se personifica y también es figurativo, como este árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Hay figuras muy decisivas, en lugar de observar las relaciones, mejor se observa la figura y esa ya me resuelve lo que más o menos me da una noción de la realidad. Y finalmente dice, lleva a cabo un proceso, el sentido común, de ontización. Esta es una palabra que inventa Moscovici. Si la buscan en el diccionario, pues no la van a encontrar, ¿no? Y está formada por una raíz griega, ontos, que significa ser. Recordarán la palabra ontología, o un discurso acerca del ser. El ser es entendido de manera esencial, ¿no? Ser profundo de toda el universo, de la naturaleza, de la sociedad, etc. Así que tenemos la ontología, que proviene del término griego ontos, y según esta línea, Moscovici dice que el sentido común lleva a cabo una labor de ontizar. Es decir, le da aspecto de ser, aspecto físico, aspecto objetivo a relaciones. Porque las ideas generalmente son expresión de relaciones. Cualquier idea lo que nos describe es una relación. Entre por lo menos dos términos de la realidad. Nótese, está diciendo Moscovici con otras palabras, ontizar, lo que en el capítulo primero del Capital, en el parágrafo 4, fetichismo de la mercancía, Marx denomina cosificar. La cosificación corresponde con la ontización de Moscovici. Y esto es lo que haría el tipo de pensamiento, sentimiento,
emoción, etcétera, propias del sentido común. Estaría cosificando la realidad, diría Marx, y estaría ontizando la realidad, la idea que tenemos sobre la realidad, diríamos Covici. Esta confusión de relaciones entre personas como relaciones entre cosas es a lo que está diciendo Moscovici, ontizar. Así que mi relación con una persona que tiene una conducta que no sigue las reglas de educación, las reglas éticas, especialmente las que están codificadas en los 10 mandamientos, no robarás, no beberás, todos los nos que hay que recordar. No aparece como mi relación con esa persona, sino aparece como árbol que crece torcido y yo lo estoy mirando, ¿no? Esa es mi relación, pero no aparece la relación, aparece solo el árbol. Y luego no aparece la persona, sino aparece dicha como árbol. ¿Sí se entiende? Entonces aquí hay una cosificación de relaciones entre personas. Así está funcionando el sentido común mercantil capitalista, y a esto lo llaman Sergei Moscovici ontizar. En lugar de ver la relación, vemos algo físico, un ser concreto. Pues de entrada el término ontizar es apropiado, y vamos a ver cómo más abajo, al leer a Moscovici, él mismo reconoce que está un poco forzado la construcción de su concepto, pero va a intentar justificar este uso, y es ahí donde vamos a discutir con él. Va a intentar justificarlo, y bueno, de antemano, ¿por qué no es apropiado? Porque cuando hablamos de ontos, del ser, hablamos del ser esencial. Mira, la botella es, el micrófono es, la persona es, la estrella es, todo es, pero cuando decimos es, realmente no decimos lo propio de la persona, lo propio de la botella, lo propio de la estrella, sino algo muy general y muy profundo. ¿Va? Mientras que la cosa, cuando dices cosificar, no dices un objeto natural, sino siempre dices, cuando dices cosa, siempre dices que es algo producido por los seres humanos, algo que tiene que ver con la sociedad, con el intercambio entre seres humanos. Ya de por sí son un tipo de ser particular, un objeto social. Ya estás precisando. No te vas a cualquier ser de la naturaleza, que es hacia donde te lleva la palabra ontizar, sino a un tipo de seres peculiares, los objetos sociales, prácticos, del uso cotidiano. Esos son las cosas. Y entonces, como son sociales, inmediatamente aparece la noción de que son históricos. Hay un tipo de cosas en una época y hay otro tipo de cosas en otra época. Aparece la dimensión social, la dimensión histórica y la dimensión a la mano. Cuando dices ontizar, pues están las cosas a la mano y están también los seres de la naturaleza que no están a la mano, en caso de las estrellas y demás. Y además la historia no la tenemos inmediatamente a disposición, sino estamos abiertos al universo, ¿va? Así es que no está precisada la idea. Bien, vamos a seguir a Moscovici ahora, cómo explica las cosas, haciendo estas advertencias de cómo está la construcción de su término
para decir algo análogo a lo que está diciendo Marx con cosificación y tratar de pensar lo que Marx piensa muy precisamente siguiendo el fetichismo de la mercancía y que le corresponde a las formas de representación social del sentido común. Dice Moscovici: por último, la ontización de las relaciones lógicas o empíricas, que esto es lo que haría el sentido común, relaciones lógicas, las ontiza, parece acompañar esta ontización el paso del contenido propio de la ciencia al sentido común. Es decir, si la ciencia propone un concepto lógico o empírico de descripción de la realidad, y la ciencia llega al sentido común, caso del psicoanálisis, por ejemplo, el sentido común convierte esta relación en un ser. Ejemplo, tenemos una relación descrita con el concepto de complejo de Edipo en el psicoanálisis. La relación de un hijo con un padre del mismo sexo y con un padre del sexo opuesto, y según el cual él tiene relaciones afectivas de tipo diverso con uno. A uno lo propone como objeto de placer, al padre del sexo opuesto, y al padre del mismo sexo lo propone como un objeto de identificación para guiar su conducta. Y según esta dualidad de postulación de objeto de placer y objeto de identificación, el niño va logrando construir su personalidad, se ubica en el mundo y va desarrollando sus distintas nociones. A partir de estas dimensiones sexuales y emocionales va desarrollando su inteligencia, su imaginación, su relación con los demás, va entendiendo los valores sociales, etcétera, etcétera. Es una idea muy interesante, pero es una idea relacional. Hay relaciones sociales puestas en juego y hay todas unas variaciones, y esto depende de esto y esto depende de aquello. Mientras que el sentido común, al recuperar la idea del psicoanálisis del complejo de Edipo, ontiza al complejo de Edipo, borra el conjunto de relaciones que lo constituyen y entonces dice: oye cabrón, ya quítate el pinche complejo de Edipo con el que andas cargando, como si el complejo de Edipo fuera una piedrita, se guardara, o una gorrita, y dice: ya quítatelo, pues ya me lo quito y ya estoy, ya no tengo complejo de Edipo. ¿Sí? Entonces es la manera en que se representa socialmente el sentido común, una idea científica. La ontiza, y por ahí ya la está tergiversando, ¿verdad? Un conjunto de relaciones personales pasan a ser observadas como relaciones entre dos cosas: la cosa complejo de Edipo y la cosa yo que me cae encima, ¿no? Bueno, entonces es de esto de lo que está hablando Moscovici. Dice: la ontización de las relaciones lógicas o empíricas parece acompañar el paso del contenido propio de la ciencia, una noción, un concepto científico como el de complejo de Edipo, pasa al sentido común, sí pasa, sí influye al sentido común y lo enriquece, pero pasa ontizado, ¿sí? Como acabamos de ilustrar. Sabemos perfectamente que la lógica de la ciencia es una lógica de relaciones. Esta lógica evita en todo lo posible conferir sin más el estatus de sustancias o de cosas a los resultados de su análisis y de sus observaciones. Algunos físicos incluso dudan a la hora de creer en la realidad de fenómenos materiales como las ondas o las partículas, los campos o los agujeros negros. No son cosas. Ahora bien, las representaciones sociales, recuerden que Moscovici, por representación social, dice ideas del sentido común, ¿sí? Siempre del sentido común.
Ahora bien, las representaciones sociales propias del sentido común son propensas a hacer corresponder cualidades, fuerzas y cosas a las ideas o a las palabras, es decir, a ontizar lo que tan solo es un ser lógico o incluso verbal. En otras obras, dice Moscovici hablando de él y de sus discípulos, hemos descrito detalladamente las etapas de este fenómeno al hablar de la noción psicoanalítica de complejo, que hace un momento ilustramos. Para un número relativamente elevado de personas, esta noción no significa una relación entre padres e hijos, una idea dentro de una teoría, sino que está relacionada, por el contrario, con un objeto psíquico. El complejo de Edipo, el complejo de Electra, es un objeto que yo tengo en la cabeza. E incluso con un órgano casi biológico que, por ejemplo, puede ser operado, que te operen, ¿no? que te extirpen tu complejo de Edipo. Pero la historia está llena de ejemplos de este tipo e incluso de otros más sorprendentes. La historia de la relación del sentido común con la ciencia, o de la ciencia con el sentido común. Bien, entonces ya tenemos el panorama según el cual Moscovici hace un análisis del sentido común y lo caracteriza con precisión, con mucho ingenio, y observa la heterogeneidad entre ciencia, entre los conceptos de la ciencia y las representaciones sociales propias del sentido común. Pero estamos advertidos de que va a perder la especificidad de las representaciones propias del sentido común. Entonces, ahora dice lo siguiente. El lector quizás se pregunte por qué no hemos utilizado una palabra más familiar: cosificar, reificar, sustancializar, hipostasiar, para designar esta categoría de hechos en lugar del barbarismo ontizar. Nosotros estuvimos platicando de esta oposición entre ontizar y cosificar. Vamos a volver sobre este pasaje para aclarar cada uno de los términos que utilizó: hipostasiar, reificar, etc., ¿no? Y contrastarlo con ontizar. Nosotros ya tenemos una pista porque contrastamos el cosificar con el ontizar. Y él se disculpa de haber utilizado mejor ontizar y no cosificar. ¿No? Y dice, ahora va a decir por qué. Creemos que las palabras familiares, como cosificar, reificar, sustancializar y hipostasiar, que han sido creadas para designar una propensión considerada negativa, pues es negativo cosificar las relaciones entre personas, porque las personas tienen cierta dignidad, tienen carácter de sujeto, y en cambio las cosas no tienen la tal dignidad, no son dimensiones éticas, ni tampoco, sobre todo, no son sujetos. No tienen la capacidad de transformar la realidad, sobre todo las relaciones sociales en las que se encuentran las personas esclavizadas. Por eso, al hablar de sujeto es decisivo, y no de cosa, o de cosificar a los sujetos. Los cosificas, les estás expropiando su capacidad de transformar la realidad. Que el sentido común cosifique es curioso. Es una situación de pensamiento, de sentimiento, de emocionalidad que construye una cárcel para la persona. Se mueven relaciones ya dadas, pero no va a transformarlas. De antemano se está constriñendo a la condición de manipular lo dado, no de trascenderlo, de transformarlo. Total que, por eso es que
el cosificar sería algo negativo. Y dice Moscovici, bueno, estas palabras consideran esta ideación cosificada, por ejemplo, como algo negativo, una propensión considerada negativa del pensamiento. Han dado al mismo tiempo una imagen disfigurada del proceso. Por considerar negativo el procedimiento, desfiguran el proceso de significación propio del sentido común, estaría diciendo Moscovici. En realidad, ahora él quiere combatir la desfiguración que sobre el sentido común podría ser un término como cosificación que vuelve negativa la operación del sentido común. En realidad, en el caso que acabamos de examinar, por ejemplo, el complejo de Edipo, se trata simplemente de prolongar una imagen, de conferirle un espesor de realidad. Es palpable. El complejo de Edipo, visto como relaciones, no es palpable, pero si lo veo como cosa, ya lo toco, ya lo vuelvo manejable. De conferirle un espesor de realidad, de hacerle un lugar en la ontología del sentido común, nada más. No nos pronunciamos sobre su materialidad real. El complejo de Edipo está hecho de algodón, está hecho de hierro, está hecho de materia sutil, está hecho de qué, no se dice, nada más se le presenta una textura palpable. No nos pronunciamos sobre su materialidad real y vemos en ella un intermediario cómodo hacia algo ininteligible. Algo que es incomprensible se vuelve comprensible para el sentido común, ontizando, está sugiriéndonos. Bien, entonces resulta extraña esta preocupación de Moscovici por hacer una crítica a una terminología crítica. ¿Por qué? Utilizar el término cosificación para denunciar las transformaciones que realiza el sentido común de los significados es una crítica implícita al sentido común. Y entonces dice Moscovici, no los señalemos como algo negativo, es lo que hace el sentido común y sugiere él que axiológicamente no es negativo este procedimiento del sentido común, sino es una forma natural de pensar. Él está naturalizando al sentido común, está perdiendo la determinación histórico-concreta propia del sentido común. Y por eso, cuando el análisis del sentido común dice que el sentido común está cosificando las relaciones, Moscovici critica esta crítica y dice, no está haciendo eso el sentido común. Simplemente está volviendo palpable algo y a partir de ella puede comprender lo que de otra manera sería incomprensible. Trata de ubicar en la ontología del sentido común un nuevo término. El sentido común simplemente es un pensamiento espontáneo, no un pensamiento no espontáneo, sino formado por la mercancía, que es lo que estamos diciendo. Y como está formado por la mercancía, lleva a cabo construcciones mentales de tipo negativo, de tipo mercantil, no específica o propiamente humanas, sino a veces en contra de las determinaciones humanas, en contra del carácter de sujeto de las personas, por ejemplo. Pero Moscovici no quiere ver esto, le pasa desapercibido, confunde la actuación del sentido común con el ejercicio simple y llano de nuestro cerebro en cualquier época, bajo cualquier situación, como un ejercicio natural
del cerebro y no como un ejercicio de pensamiento determinado histórica y sociológicamente. No parece estar presente la forma mercancía estructurando a las representaciones sociales del sentido común. Moscovici reconoce que hay representaciones sociales, no son ideas, sino que son pensamientos prácticos. No son ideas, sino que implican una valoración, por ejemplo, negativa de tu complejo de Edipo. Implican una ética, e implican una cierta emocionalidad al respecto, no son meras ideas. Así es que Moscovici sí reconoce perfectamente la textura de representación social que tienen las significaciones del sentido común y no son ideas, no son conceptos purificados, sea de la ciencia o sea de la filosofía. Pero al mismo tiempo que reconoce que se trata de representaciones sociales, no reconoce la estructura propia de estas representaciones sociales. Son representaciones sociales mercantiles, son representaciones sociales de tipo fetichista, en donde se lleva a cabo continuamente esta doble confusión de confundir las relaciones entre cosas con relaciones entre personas y las relaciones entre personas con relaciones entre cosas. Esto que es histórico concreto, vemos como Moscovici lo está naturalizando a través de rechazar los conceptos críticos como cosificación y utilizar un concepto aparentemente o forzadamente neutral como el de ontizar. A ver, vamos a regresar para matizar nuestra discusión con Moscovici a las palabras familiares que él no utilizó, que las conoce, pero como esas palabras, cosificar, reificar, sustancializar, hipostasiar, dan un aspecto negativo a las operaciones del sentido común y esto desfigura lo que está haciendo el sentido común. Un trabajo meramente espontáneo y positivo de intentar comprender el mundo, claro, según sus términos. Por eso es que las rechaza. Pero vamos a ver una por una. Tenemos el término cosificar. Utiliza mejor ontizar que cosificar. Ya vimos por qué. Y cosificar alude al hecho de que las relaciones sociales se ven como relaciones entre cosas o como una cosa. Y ya dijimos por qué era mejor la utilización del concepto cosa. Porque alude a objetos sociales directamente, no a objetos de la naturaleza, sino a objetos sociales y además objetos a la mano en el trato continuo entre seres humanos. El concepto que corresponde es el de cosa y implica inmediatamente una determinación histórica. Por otro lado, reificar. Pues Moscovici dice que es un concepto familiar. Si es familiar entre todas las personas que conocen al marxismo, o que conocen a Hegel, o que conocen a George Lukács, que es quien utiliza el concepto de reificar, reificación, etcétera, etcétera. Y de allí se hereda a otros múltiples marxistas. Bueno, tiene una formación cultural sólida Moscovici, y también dentro de su formación cultural conoce muchas obras marxistas y de Hegel. Y entonces por eso dice, son términos familiares. Por ejemplo, entre los científicos sociales franceses de la década de los 70 a la de los 90, cuando está escribiendo Moscovici, pues es un término familiar. Ya entendemos qué significa familiar. No es familiar para nosotros, o es nuestra familia. Nosotros realmente no entendemos qué significa reificar. Bueno, reificar es una palabra que tiene un término latino, res, la res, ¿no? La res pública o las reses son palabras que en castellano están recuperando esa raíz griega, res. República es la cosa pública, la sustancia pública, pero dicha en latín.
o la res, las reses, el ganado, pues son cosas, sustancias. La palabra reificar entonces significaría pensar como cosas, relaciones. Pensar como reses, cosas que no son reses. Especialmente a los sujetos, pues pensarlos de una manera que les es ajena, que no son los sujetos. Por eso muchas veces reificar es un sinónimo de enajenación, un acto de enajenación de la mente, de enajenación social, de enajenación práctica. Es una reificación, claro, porque en lugar de comportarnos como sujetos y de ver como sujeto a alguien, lo reificamos, lo vemos como si fuera un objeto y nosotros nos asumimos como si fuéramos objetos. Cuando somos conformistas y ya no vemos posible transformar una realidad, la realidad social está llena de injusticia, pues sí, pero ¿qué voy a poder hacer yo frente a eso? No se puede, así ha sido siempre y así va a ser siempre. Esta posición del sujeto lo reifica, porque le expropia su capacidad transformadora, poca o mucha, la expropia y dice que no se puede, lo pone en situación de cosa. Las cosas están ahí. A ver, pon allí el florero, y ahí se queda el florero. No se mueve, no transforma su entorno. En cambio, los seres humanos, puestos en cualquier lugar, van transformando poco a poco su entorno. Y a veces lo transforman con un proyecto definido, etc. Total que este es reificar. Sustancializar. Bueno, yo le doy carácter de sustancia a algo que no es sustancia. Tengo un miedo a la oscuridad. ¡Bicho fantasma! Sustancialicé mi miedo, le di un carácter de sustancia. A una relación, mi relación con el entorno, cuando no controlo porque no puedo ver, esta relación mía con los otros a los cuales temo, esta relación mía con el entorno, yo la sustancializo y entonces me aparece el fantasma. Este es un funcionamiento mágico, así se denomina, mágico de la mente humana. Lo menciono porque vamos a pasar, para terminar nuestra discusión con Moscovici, vamos a pasar a las formas de funcionamiento de la mente humana, a las formas espontáneas de funcionamiento de la mente humana, como proyectar el miedo que llevo dentro y que implica una relación peculiar, problemática, proyectarla afuera como un ser, como una sustancia que anda produciendo miedo. No es que yo tenga miedo, sino que sale el fantasma y ya te chica. Bueno, esta es la sustancialización y pues está un poco perdido el término de enajenar. Enajenar está presente en reificar, porque al sujeto lo vuelves objeto. Enajenar está presente en el término cosificar, porque en relaciones sociales las conviertes en relaciones entre cosas. Pero en sustancializar, aunque es una proyección equívoca, lo que no es relación, yo lo veo como cosa, no necesariamente implica la enajenación del carácter de sujeto, sustituyéndola por el carácter de objeto, la pasivización del sujeto que es creador, activo, transformador y trascendente. Por otro lado, hipostasiar, seguramente esta es la palabra menos familiar
leemos aquí en el pasaje. Esta es una palabra muy importante, propia de la teología, y que la filosofía recuperó, y que significa poner en primer lugar, poner encima. Tiene la palabra, la raíz griega hipo, ¿no? Poner encima. Entonces se hipostasía algo cuando se le da carácter de sujeto y sustancia, entonces un carácter primordial a algo que no lo tiene. Se utiliza para hablar de la hipóstasis de la divinidad. A la divinidad creada por los seres humanos se le da un carácter de principal. Ojo, los principales son los seres humanos, lo derivado es la divinidad. Los seres humanos han producido a la divinidad, la han creado, la han inventado, han creído en ella, pero ahora aparece en primer lugar la divinidad, aparece hipostasiada, aparece puesta en primer lugar, y en segundo lugar el ser humano aparece como, no como creador, sino aparece como criatura, como algo creado por la divinidad. Se han invertido los papeles. La hipostasiación es una inversión de papeles, y entonces también incluye de suyo la enajenación, lo que es propio del ser humano, el que crea, el que produce, el que transforma, le queda expropiado, ahora es criatura, ahora es objeto producido, creado por la divinidad. Mientras que la divinidad, que es un objeto creado, aparece como sujeto creador, aparece a la inversa. Lo que es propio del sujeto aparece como propio del objeto, y lo que es propio del objeto aparece como propio del sujeto. Ha habido una inversión al cambiar los papeles, al poner lo principal como secundario y lo secundario como principal, llevar a cabo esta operación de hipostasia. Se ha llevado a cabo una enajenación, se le ha quitado lo propio a algo y se le atribuyen características ajenas. Bueno, entonces ahora ya tenemos claramente esclarecidas estas palabras, y a todas ellas implican una operación negativa de tipo social y de tipo, excepto sustancializar, implica una pasivización del sujeto, una expropiación de su carácter transformador, especialmente transformador de relaciones sociales que sean injustas, que sean opresivas, y se lo postula como un objeto, como algo pasivo que queda puesto como el florero en una mesa. Y es esto lo que quiere, a lo que quiere renunciar Moscovici, diciendo, no, es que esto nos muestra una situación negativa, y así se desfigura lo que realmente está sucediendo en el sentido común. ¿Sí? Bien, nuestra crítica y todo lo que venimos diciendo pues va en contra de esto y fundamenta más que suficientemente la equivocación de Moscovici al momento de llevar a cabo una gran hazaña científica de interpretar el sentido común mediante representaciones sociales y establecer las relaciones entre ciencia y sentido común de manera muy rica, pero perder la determinación histórico-concreta del sentido común y perder la estructura específica de las representaciones sociales del sentido común como determinadas por la contradicción valor-valor de uso de la mercancía y de su efecto general, la fetichización, la cosificación, la reificación, la sustancialización y la hipostasiación, la enajenación de la conciencia. ¿Sí? Bueno, decíamos que para redondear íbamos a recuperar las formas de funcionamiento espontáneas del pensamiento, de la conciencia, quiero decir. Tiene dos maneras, dice Jean-Paul Sartre en una obra muy interesante que seguramente les gustaría. Se llama Bosquejo para una teoría de las emociones. Está publicada por Alianza Editorial
y es una obra de cuando Sartre era muy joven, 1934, antes de la Primera Guerra Mundial, antes del ser y la nada, muy influenciado por Husserl. Sartre quiere utilizar la filosofía de Husserl para llevar a cabo un avance, un desarrollo en la psicología. Y entonces, por ejemplo, en la psicología de las emociones, y entonces va a explicar cómo funciona una emoción. Se basa Sartre en una distinción del pensamiento. El pensamiento puede funcionar de manera discursiva y analítica, distinguiendo cada parte de la realidad. Sobre todo cuando distinguimos partes principales, secundarias, distinguimos una parte que es medio de otra y distinguimos el fin respecto del medio. La actividad adecuada a fin es propia del trabajo. Esta es mi herramienta, estos son los objetos sobre los cuales trabajo y transformo la madera en mesa, por ejemplo. Es una actividad del trabajo, una actividad adecuada al fin que me he propuesto, una actividad adecuada a fines. Esta actividad adecuada a fines distingue la realidad, la analiza y luego la rearticula. Dice, esto me sirve para esto. Si sigo este camino, podré obtener este resultado. Véase cómo voy distinguiendo la realidad o analizándola, pero el análisis, el sentido que tiene, es el de llevar a cabo esta distinción entre medios y fines. Esto es medio, esto es fin. Imagínate que yo agarro la madera y le empiezo a dar al martillo o a los clavos. No, pues era al revés. O al serrucho. La madera es el objeto y el serrucho es el medio. No puedo confundir en estas dos partes, sino que tengo la madera, ahora la serrucho, ya están las partes. Ahora hay que pegarlas, viejo, ¿no? Ahora vienen los clavos, martillo y clavos, y ya, ¿ves? Voy reconstruyendo según el objeto, según el proyecto que formulo en la cabeza. Para esto tengo que distinguir las partes y luego articular medios y fines, distinguir medios y fines. Mientras que el pensamiento, la forma de la conciencia funcionando mágicamente, no de esta manera analítica, útil, racional, este es el funcionamiento racional de la conciencia, es un funcionamiento que también involucra medios y fines. La conciencia siempre es teleológica, siempre es finalística, dirá Husserl, siempre implica una relación con el mundo transformativa, en donde los seres humanos realizan sus fines. Bueno, pero también los pueden realizar de esta manera mágica, en un funcionamiento no racional, en donde llevas a cabo una transformación por partes, como la que hace el carpintero, por ejemplo, o el panadero, va por partes. Distingue medios y fines y distingue los momentos en que se va completando la labor. Implica un tiempo, una duración determinada. Mientras que el funcionamiento mágico es instantáneo, como que aquí está la liebre, ¿no? Como hace el mago. ¿De dónde la sacó? No sé. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Viste? No hay medios y fines. O bien, los medios y fines están todos confundidos. Así funciona entonces la conciencia cuando actúa de manera mágica, cuando de manera masiva propone una transformación. En caso de que no hay liebre, ahora hay liebre. Hay una transformación masiva. Los medios y los fines quedaron condensados, no quedaron distinguidos, y entonces también el tiempo quedó condensado.
en un instante, en un santiamén, ¿no? Escucho y obedezco, le decía el genio de la lámpara maravillosa a Aladino, y nomás le dice, si yo quisiera, ahí está. Esa es la magia, ¿no? Así se sugiere que actúan los magos realmente. Posiblemente eso no exista, pero el pensamiento sí tiene una manera mágica de funcionar, análogamente a como se señaló que la magia podía funcionar. Puede existir, puede no existir realmente, pero el pensamiento sí tiene esta función de modo natural. Como cuando yo por miedo proyecto al fantasma allá afuera. Es una transformación masiva, instantánea. No es que de repente se va formando el fantasma, poco a poco, mi miedo, más miedo, menos miedo, el fantasma se va. No es así, no es poco a poco, es, ahí está. Ni siquiera me puedo percatar en el momento en que yo produje al fantasma, o lo estoy proyectando en la realidad en una luminosidad que hay en la ventana, o una luminosidad que voy caminando por el bosque y por entre los árboles se ve un poco de luz y yo transformo esto. No, es instantáneo. Por eso yo no me percato que yo he construido este ser imaginario, sino que creo que está allí y viene hacia mí. ¿Sí? Bien, entonces esta es la manera en que funcionan las emociones. Según el funcionamiento mágico de la conciencia, dice Jean-Paul Sartre. Nos emocionamos inmediatamente. Hay una transformación de nuestra actitud ante el mundo. Y generalmente se trata, en la emergencia de las emociones, o las emociones brotan muy comúnmente, cuando la estructura de la producción, la estructura del proceso de trabajo, la estructura mediante la cual los seres humanos logran transformar el mundo eficientemente, falla. Cuando esta relación medios y fines bien diferenciada no es eficiente, no logra su cometido, entonces aparece una emoción que sustituye. Vamos a decir, no puedo transformar el mundo. Bueno, me puedo transformar inmediatamente para no necesitar de esa transformación del mundo y así me adecuo a la realidad. Si no puedo transformar el mundo, yo me transformo y me adecuo a la realidad. Esta transformación debe ser inmediata, masiva. Hay otras situaciones en las que aparecen las emociones. La emoción de amor, por ejemplo, o la emoción de odio. Aparezco inmediatamente transformado mental, actitudinal y también fisiológicamente dispuesto al combate o dispuesto a la huida, según sea el peligro. No se trata de ponerse a pensar, sino se trata de lanzarse ya al enemigo, o si la evaluación directa es que es demasiado para mí, emprendo la huida. Y tengo que tener un ritmo sanguíneo y una cantidad de adrenalina presente en la sangre como para que sea eficiente mi huida. ¿Se entiende? Hay momentos en donde no puedo analizar la realidad, momentos de peligro en donde tengo que salvar el pellejo sin procesar todo el análisis, la evaluación, el cálculo, le hago así. Hay veces en que puedes hacer una estrategia, hay veces sí, pero hay veces en que no, y entonces es cuando la conciencia funciona espontáneamente de este modo, sea para huida, agresión, o sea para amor, positivo o negativamente, se involucran esta forma de funcionamiento de la conciencia, distinta a la forma racional, mediada, que nos posibilita transformar eficiente el mundo según un proyecto individual o colectivo consensuado. ¿Sí?
son dos formas de funcionamiento del pensamiento que son naturales. Entonces, Moscovici está sugiriendo que el sentido común actúa de manera espontánea, fusionando idea con valor ético, con axiología y con emoción respecto a la realidad y con una indicación práctica inmediata. Es decir, está sugiriendo que el pensamiento del sentido común pone en activa la forma de conciencia mágica a la cual se está refiriendo Jean-Paul Sartre, que describe puntualmente en su bosquejo para una teoría de las emociones. No pensamos racionalmente, racionalmente piensa la ciencia y construye conceptos. Racionalmente piensa la filosofía y construye conceptos. El sentido común echa a andar un funcionamiento mágico de la conciencia y entonces no construye conceptos, sino representaciones sociales. ¿Sí? Así parece ser consistente lo que está diciendo Moscovici. Pero, desafortunadamente, el sentido común tiene mucho rato diciendo los mismos refranes. No los dice instantáneamente. Y los piensa. Sí los piensa. Si hay pensamiento, y hay pensamiento racional en el sentido común, no hay un funcionamiento mágico de la conciencia. No es inmediatista y solo para oír o solo para agredir, sino es para contemplar la realidad y platicar con los otros. Y muchas veces el sentido común es plática con el taxista, plática con el carnicero, plática entre nosotros, plática entre los amantes, plática entre el comprador y el vendedor. Nada de que es un funcionamiento mágico. Por eso, uno echa de menos la cita de Sartre. Sería obligado cuando está diciendo que simplemente se trata al ontizar, al cosificar, al poner, ahí está, al sustancializar, ahí está el fantasma. Este es un funcionamiento mágico de la conciencia, ¿no? Pero ese no es el sentido común. No es una construcción propia y específica del sentido común mercantil capitalista, ¿verdad? Que está formada por la mercancía y forma representaciones sociales. El tema del fantasma es una representación social que implica la conducta de huida, o por lo menos de azor o espanto, etc. Entonces uno echa de menos la cita. Oye, Pesta, estás hablando de la forma mágica de funcionamiento de la conciencia. Deberías de citar el bosquejo para una teoría de las emociones de Jean-Paul Sartre de 1936. Me equivoqué hace rato que les dije 34. Pero no hay la cita. ¿Por qué no hay la cita? Porque está haciendo un truco Moscovici. Está hablando de funcionamiento mágico de la conciencia, pero cuando hablamos de sentido común, el funcionamiento mágico de la conciencia sí es espontáneo y natural, no está históricamente determinado. Bajo cualquier situación histórica, los hombres pueden pensar o racionalmente o poner en funcionamiento la conciencia mágica para amar o para odiar, para amar o para agredir o para huir. Son situaciones forzadas. Pero él quiere utilizar esta manera que explicaría el funcionamiento espontáneo, la condensación de medios y fines, condensación de valores y de conceptos, la condensación de conceptos, valores y una indicación práctica de cómo actuar con el que crece torcido, con el árbol que crece torcido o ante él. Pero cuando se trata de un pensamiento racional, de plática, de conversación, de comunicación del comprador, el vendedor y demás situaciones sociales. Por eso no me parece que tenga sustento en este punto y que se vuelve forzoso, es una debilidad en la intervención de Moscovici, y la manera de fortalecer su análisis del sentido común sería echando mano de nueva cuenta de los conceptos de cosificar, reificar, hipostasiar y no el de ontizar, y establecer el carácter histórico específico de las representaciones del sentido común
y su carácter estructural determinado por la mercancía. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la plática, que estuvo un poco densa por seguir paso a paso a Moscovitz, sobre todo por hacer su crítica, pero esto afina nuestros conceptos y el sentido de lo que estamos planteando. Cualquier pregunta, comentario, crítica que quieran externar. Pueblo, levante la mano para poder otorgarles el micrófono, por favor. Sí, bueno, sí soy. Usted hablaba de cómo ya la cuestión del psicoanálisis o de los conceptos creados por Marx han sido devenidos en representaciones sociales donde ya se hay incluso de ontizar y ya se identifica con Cosifican, sí. Se personifica las ideas, ¿no? Y ya se vuelve en sí y no es trasfondo que tiene, ¿no? Otra cuestión que usted criticaba es la supuesta neutralidad de este concepto de ontizar en Moscovitz, que se olvida de su carácter histórico-sociológico. Mi pregunta es ¿no piensa usted que también la propia trasfondo que tiene el sustento en la idea marxista se ha olvidado que tiene también su propio, digamos, periodo histórico, sociológico, y se ha creado la representación incluso que permite el sentido común de que sigue siendo una cuestión todavía válida en la actualidad, o sea, que ha devenido en eso también? Claro, es muy interesante la pregunta. Esto tuvimos oportunidad, una pregunta análoga, de contestarla el segundo día que estuvimos acá. Creo que no estuviste por acá. Y bueno, mira, hay las dos representaciones sociales equívocas. Una de que el marxismo, el pensamiento de Marx, confundido con el marxismo del siglo XX, especialmente con el estalinismo, sigue siendo vigente. Entonces, por ejemplo, acaba de suceder el festejo de los 100 años de la Revolución de Octubre de 1917. Este año se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa. Y no en todos los casos, pero sí en muchos casos de los ponentes que hablaban de la Revolución Rusa, pues hablaban de la vigencia de la Revolución Rusa para hacer una nueva revolución contra el capitalismo. Que hacer una nueva revolución contra el capitalismo sí es vigente. El capitalismo está destruyendo a la humanidad. La humanidad tiene que hacer algo. Esa idea es vigente, pero que esa revolución tenga la figura que le dio Lenin, sobre todo la que le dio Stalin, eso ya es muy difícil. Bueno, ¿para qué? En todo caso, ¿para qué? Entonces, confundir marxismo con, especialmente, el pensamiento de Marx con Stalin, esta es una representación social equívoca, ideológica, ideologizada primero, impuesta por Stalin, y luego asumida como, yo creo que vale mucho la pena tomarlo así, por parte de la ideología burguesa, ¿no? Le tomaron la palabra y dijeron, exactamente, el pensamiento de Marx es igual al pensamiento de Stalin, por tanto, todas tus pendejadas se las atribuyes a Marx. ¿Sí? Tiene sentido esta ideologización. No es de sentido común la representación, es una representación social de tipo ideológico, perfectamente cargada hacia los intereses de la burguesía. Y esta es una primera equivocación. Decir que este marxismo igual a stalinismo es vigente. No es vigente. Ya lo mostró afortunadamente su límite histórico y su eficacia. Y también se ha mostrado el conjunto de torpezas, de equívocos, de ecuaciones falaces que lo constituyen, de representaciones sociales y no de conceptos, y cómo no es hábil para la crítica de la sociedad contemporánea.
Existe también la otra noción, que es el correlato de esta, que es a la que tú estás haciendo alusión. Si decimos que el pensamiento de Marx es lo mismo que el pensamiento de Stalin, y ya notamos la total debacle de lo que hizo Stalin en la URSS, justamente porque vemos caer a la URSS, la conclusión inmediata de la ideología burguesa es esa: no tiene vigencia. La conclusión de los estalinistas es decir que ese pensamiento, que el marxismo sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque lo identifican con el estalinismo, y el estalinismo tiene vigencia porque es lo mismo que el marxismo, y el capitalismo requiere una revolución. Hacen las ecuaciones falaces que te acabo de describir rápidamente. Pero la propia ideología burguesa contestaría al revés. Claro, como el pensamiento de Marx es lo mismo que el pensamiento de Stalin, y este ya demostró su total ineficacia, entonces tampoco es actual el pensamiento de Marx. ¿Sí? Sí se ve la complementariedad de las dos representaciones de tipo ideológico. Las dos las construyó la burguesía, y una de ellas tiene raíz en Stalin, en alguien que pensó que estaba construyendo el socialismo cuando estaba construyendo una nueva forma de capitalismo. Bueno, esto es el aspecto básico de la pregunta que estás haciendo, y que tiene que ver, toca con estas instancias, con estas representaciones sociales que no son de sentido común, sino que son ideológicas, de ideología burguesa, pero que se han infiltrado en el sentido común, ciertamente. Pero tú haces alusión a un trazo muy interesante del materialismo histórico. El materialismo histórico, justamente acabamos de hacer un ejercicio en 7 sesiones de ese concepto, el concepto de especificación histórica de los conceptos, ¿verdad? O especificación histórica de las representaciones sociales. Las representaciones sociales del sentido común mercantil capitalista no son representaciones mentales de cualquier época, sino son de la época mercantil capitalista. Cada evento social está especificado históricamente, y las ideas también. Las ideas de Aristóteles tuvieron su vigencia, las ideas de Hegel tuvieron su vigencia, las ideas de Moscovici tienen su vigencia, las ideas de Marx tienen su vigencia, y alguien dijo, o sea, tienen su vigencia, ¿no? Sí, es cierto. Pero de pronto, y esto, bueno, esto está bien sustentado, esta primera tesis, pero de aquí sacan una segunda, y esa vigencia es la del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se saca esta inferencia? Y solamente para el siglo XIX, y que por favor Marx ya no hable del siglo XX. ¿Quién lo cayó? ¿Por qué? Ya no tiene vigencia. Todo cambia en el capitalismo, hubo un cambio de época, y entonces Marx ya no tiene nada que decir. Bueno, ¿cambió el hecho de que al proletariado se le explota plusvalor? Eso no ha cambiado. Bueno, pues este es el hecho esencial que Marx está descubriendo y denunciando en el siglo XIX, y sigue siendo válido hoy. Si Marx, vamos a utilizar a Marx para hablar de la ingeniería de aeronáutica, de los aviones, no sirve. No había aviones en esa época, no tiene sentido. Para cosas, para eventos que no tienen que ver, sí, pues, no, oye, no, ¿para qué? ¿Para qué te digo? Pero para dimensiones que son esenciales, propias del capitalismo, y que él descubrió, fundamentó, argumentó perfectamente, bueno, pues ahí está, eso tiene su vigencia. Mientras haya capitalismo y este capitalismo funcione de acuerdo a esas relaciones esenciales, ese pensamiento es válido, como es válido lo que dijo Aristóteles, siempre que haya un pensamiento lógico, ¿verdad? Como es válido lo que está diciendo Freud a inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, si hablamos de represión sexual, si hablamos de culpa, si hablamos de síntoma y angustia, tiene perfecta vigencia.
Y así seguido, ¿no? Entonces, tenemos efectivamente la especificación histórica de los conceptos y de los pensamientos, pero ya para decidir o decretar esto hasta aquí, esto hasta acá o hasta cuándo, no se puede hacer adscribiéndolo empiristamente a la vida del personaje. Marx vivió en el siglo XIX, pues hay que se quede allá, ¿no? Ya nos deshicimos de este cabrón, man. Que ya no venga a molestar, ya se murió, ¿no? Y solamente lo que dijo en vida vale. Esto parece ser una lucha entre familiares por la herencia, man. ¿Y qué dijo el otro? Pues ya se murió, chicas, madre, aquí nos jugamos nosotros las cosas. Es una visión de propietario privado arrasando sobre la herencia, ¿no? Y es así como le caen encima a más y le caen encima a otros y intentan despojarlos. Y luego ni los citan, ¿eh? O sea, este tipo de robos, este tipo de comportamiento es muy común, ¿no?, entre los intelectuales, pero es un comportamiento propio de propietarios privados. Más dura, más perversamente se comportan los propietarios privados cuando el que está hablando o pensando es de otra corriente, lo está criticando, es pensamiento crítico. No, pues tú ya cállate. Es callarse, ¿no? Llega Hugo Chávez y el rey de España lo quiere callar. Ese comportamiento de callar al que está criticando, al que está denunciando una realidad deletérea. Los amos son especialistas en hacerlo porque les faltan argumentos. Entonces dicen, cállate, cállese, ya, cállese. Y eso para ellos es argumento. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a tener el poder. Y lo dicen de muchos modos. El modo de decirlo es, con que especificación histórica, no, pues ya te moriste, ¿no? Entonces cállese. ¿Viste qué rápidos son? No, mira, el principio de especificación histórica sí es un principio muy importante para hacer análisis histórico del capitalismo y de sociedades que no sean capitalistas, anteriores o posteriores. Claro. Pero de pronto yo decreto en qué momento acaba la historicidad de un pensamiento, y ese decreto, ese ya no sirve sino a la ideología, ya no sirve a la ciencia, ya no sirve al análisis histórico, ya no sirve a la crítica social. Si nos entendimos más o menos cómo está la construcción de la representación social que hiciste valer en este momento. No es una representación social de sentido común, es una representación social de tipo ideológico, como las que vimos en el esquema. Las representaciones sociales de sentido común son distintas, ¿sí? Implican la contradicción a los valores de uso y sobre todo no directamente se ocupan de encubrirle la espalda al amo, de callar a quien critica al amo, que es lo que está haciendo ese tipo de representación social. Por eso es importante distinguir entre representaciones sociales de la ideología, representaciones sociales del sentido común, no solo representaciones sociales de este sentido común y del sentido común de la época de las cavernas o del feudalismo, que no lo está permitiendo, no lo está logrando hacer Moscovici al naturalizar las operaciones mentales del sentido común. Pero él tampoco distingue nítidamente las representaciones sociales del sentido común y las de la ideología. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a comer y ¿Qué es eso, Roberto? No. 3, 2, Q. Estamos con el maestro Jorge Veraza. ¿Por qué sentido común como título en el seminario? Bueno, porque es una forma de conciencia social, la más básica de la sociedad, sobre la base de la cual el resto de formas de conciencia elaboran sus conceptos, elaboran sus nociones, sus representaciones sociales más desarrolladas. El pensamiento del sentido común es el fundamental que sirve para que toda la sociedad se comunique, todos los individuos y todas las clases sociales participan del sentido común. Pero las distintas profesiones, las del médico, las del plomero, las del panadero, las del abogado, tienen sus lenguajes especiales
que muchas veces no se conocen entre sí, pero se pueden comunicar todos a través del sentido común. Y todas las elaboraciones científicas, filosóficas, religiosas o artísticas derivan del sentido común, son transformaciones del mismo. Es muy importante entonces el sentido común para la sociología en general, para las ciencias sociales en general, economía, antropología. Por eso el carácter estratégico de analizarlo, de entenderlo a cabalidad. ¿Y por qué lo conformó en 8 partes el seminario? Bueno, mira, eran simplemente una semana, lunes a viernes, vamos a decir, hacer un seminario intensivo, ¿no? Para que este concepto tan importante, ligado a los de ideología, ligado al de cultura, ciencia, filosofía, etcétera, a la conciencia social en su conjunto, a la cultura en general, pudiera ser captado, ¿no? De una manera intensiva, y en el curso de la semana tener oportunidad de trabajar en la mañana y en la tarde. Por eso quedan 8 sesiones. ¿Y cómo ha visto la reacción del público? Oye, pues yo los vi muy interesados, muy abiertos, y realmente tanto por su estancia como por sus caras, pero también luego por las preguntas, por la discusión y comentarios que se generó, se ve que les ha sido muy benéfico y los vi muy interesados, captando todo y sabiéndolo utilizar, y muy inquietos por, bueno, ¿y esto cómo se usa? ¿Cómo lo podemos aplicar así? ¿O cómo se entiende? ¿No? O sea, la gente realmente estaba muy interesada, fue mi percepción. Me gustó mucho estar con todos, sí. ¿No quieres decir unas palabras a los alumnos del seminario? Bueno, estuvimos intentando construir aquí una teoría marxista del sentido común, justamente porque las teorías del sentido común al uso en la psicología social, en la sociología, basadas en Husserl, basadas en Sergei Moscovici, basadas en otros autores, han aportado, han hecho avances sustanciales, pero les falta precisión al momento de distinguir entre representaciones sociales de la ideología o representaciones sociales del sentido común, por ejemplo, y esto es muy importante distinguirlo. O no hay que ideologizar el sentido común, no hay que banalizar las ideologías o banalizar otra serie de formas de pensamiento social. Y bueno, por ese motivo pues estuvimos haciendo este trabajo de precisión para desarrollar a la ciencia social, ¿no? Sí. Y les recomiendo que pues, se acerquen a ese tipo de preocupaciones, que conozcan el Capital de Marx, que conozcan la teoría de la mercancía, porque esta mercancía es la que estructura el sentido común contemporáneo. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Sí, de nada.